La semana pasada, qué belleza, experimentamos, ¿sí o no? Nuestro Señor nos vino al lado, nos agarró la mano y nos llevó a un parque estatal hermosísimo. Era y es básicamente un Edén espiritual, un gran jardín de paraíso que son las parábolas de Cristo, una de las más buenas conocidas parábolas, más amadas parábolas en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Y si se recuerdan, entramos por la puerta titulada Parábola del Sembrador. Ahora, por supuesto, nuestro Señor nos va a llevar a otro bello jardín aquí en su parque estatal, este Edén de sus parábolas en Mateo 13. Pero antes de entrar ahí, antes de ir a la segunda parábola y estudiarla y meditar en ella, les tengo una pregunta que les quise hacer la semana pasada, pero no lo logré. Y esta es la pregunta. ¿Qué son parábolas? ¿Qué son parábolas? Les sugiero esta definición. Parábolas son cuentos o historias que nos leen a nosotros. Se los repito. Las parábolas, y en particular las parábolas que cuenta Jesús en sus Sagradas Escrituras, en su Nuevo Testamento, son cuentos que nos leen a nosotros. Hay chispas, pastor, pues ¿cómo es eso? Fíjense bien. Las parábolas realmente son historias que cuenta Cristo usando analogías, ejemplos, ilustraciones de la vida cotidiana de aquí, de este mundo, que nos enseñan verdades profundas en la esfera espiritual, en el reino de los cielos. Y aquí es como estas historias nos leen a nosotros. ¿Por qué? Porque las parábolas reconocen algo de nosotros, que en caminar en este mundo, pues naturalmente tenemos un modo de pensar terrenal. Por supuesto, nacimos en este mundo, vivimos en este mundo, y cuando vemos las cosas que vemos en este mundo, juzgamos mucho por la mente y la mentalidad del ser humano, de vivir aquí y abajo. Y estas parábolas, reconociendo que tenemos un modo de pensar natural, terrenal, mundano, nos vienen a nosotros y nos elevan, nos levantan, nos ponen en un nuevo modo de pensar espiritual. Nos dan alas para volar y dejar este mundo terrestre y estar pensando de la manera extraterrestre como piensa Cristo. ¿Y por qué es importante pensar cosas espirituales y tener la mente elevada pensando como Cristo? Por esta razón, la pregunta que les hice el domingo pasado, y esta sí les llegué a preguntar: ¿por qué mueren iglesias? ¿Por qué disminuyen y mueren? Y si se recuerdan de la respuesta, era por la amnesia. La gente muchas veces, los cristianos se olvidan de que el reino de los cielos en las Sagradas Escrituras no es tanto un sustantivo como un verbo, es una actividad salvadora de Dios. Pero también, ¿sabes lo que se olvida la gente, los cristianos? Que Cristo reina y gobierna sobre todo. Entonces, al vivir en este mundo y ver las dificultades y pasar por las duras penas y ver cómo la iglesia muchas veces sufre y batalla, a veces los cristianos se ponen bien decaídos y así muchas veces las iglesias se disminuyen. Por eso ahora Cristo viene con otra parábola para darnos un nuevo modo de pensar alto, de acuerdo a lo que Él está pensando, para que vivamos aquí más alentados, reconociendo que a pesar de todo lo que vemos aquí, eso no nos va a bajar y no vamos a ser derrotados, porque Cristo sí está con nosotros y está por nosotros, vive por nosotros y está gobernando sobre todo. Así que, queridos,
Abran sus folletos ahorita, abran sus oídos, porque ahora sí vamos a llegar a este segundo jardín de Edén y aquí vamos a experimentar un aliento tan profundo, tan hermoso. Wow, estoy entusiasmado para este momento. Dice la palabra. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Evangelio. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo. Cizañas es lo que le sembró. Y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Déjenla. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Una vez que despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo, Señor. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, del diablo. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Amén. Te alabamos, Señor. Se pueden sentar. No debería ser, pero increíblemente sí lo es. Si alguien me preguntaría: pastor, honestamente, en este momento, tú dime, ¿qué es el desafío, el reto más grande que el cristiano tiene viviendo en este mundo tan penoso, tan duro, con el diablo que todavía tiene poder? ¿Qué es el reto más grande que se nos enfrenta? Les tendría que decir que honestamente, mi respuesta a esa pregunta no intuitivamente sería: pues el reto más grande que tenemos nosotros como la iglesia de Cristo es confiar en Dios. Dejar que Dios sea Dios. Que el reto más grande que tenemos es de tenerle paciencia a nuestro Señor. De confiar que Él sí sabe lo que está haciendo en este mundo. Que Él sí sabe cómo manejar las cosas a su debido tiempo. Cómo y cuándo entregar el juicio,
cómo y cuándo manejar las cosas y cómo construir su reino usando sus medios. Yo no pensaría que eso sería el reto más grande que nosotros como cristianos tenemos en este mundo, pero honestamente, trágicamente, sí lo es. ¿Sabes las evidencias de eso? Si recorremos en la mente, pasamos más de 2000 años de historia desde que vino Cristo hasta la fecha y vemos la historia de la iglesia cristiana. Es una historia increíble. Empezando en el jardín de Getsemaní. Porque ahí un tal Pedro, ya lo conocemos. Cuando vinieron a arrestar a Cristo Jesús, ¿qué es lo que hizo Pedro? Sacó la espada y la usó como un hoz, tratando de cortar lo que él determinó era una hierba mala. Nada más que solamente le mochó la oreja. Corremos 1000 años después de ese evento en el jardín de Getsemaní, en el año 1095 después de Cristo. Lo que la iglesia había nombrado a este señor como el siguiente, el descendiente de ese Pedro que estaba en el jardín, un tal Papa Urbano número 2. Este hombre les dijo a los cristianos que se levantaran de sus casas en Europa y viajaran hacia al este, a la tierra sagrada, a Jerusalén. ¿A hacer qué? Pues a limpiar Jerusalén y la tierra santa de las malas hierbas que el Papa ya había determinado eran los musulmanes que habían invadido ahí, a cortar y arrancar esas malas hierbas con la espada. Y de hecho, los cristianos pensaron que esto era la misión de Dios, porque fueron usando la señal de la cruz en la ropa, y por eso se llamó esta cosa las cruzadas. ¿Sí han escuchado de las cruzadas? 200 años después de eso, básicamente, la iglesia de nuevo empezó a tratar de combatir la herejía, la doctrina falsa, por el proceso legal, por un juicio que le titularon la Inquisición, a donde ellos mismos, la iglesia, determinó quién era hereje, quién era falso profeta, falso maestro, y a castigarlo, a cortar esa hierba en una de dos modos: hacer que esa hierba se arrepintiera, o literalmente atar a esa hierba a un palo y quemarla. Y la iglesia ya estaba a punto de arrancar un tallito de trigo que pensó que ya era una hierba. Nosotros conocemos a este tallo de trigo llamado Martín Lutero. No pensaría que sería tan difícil, pero imagínense que sí lo es. Uno de los retos más grandes que la gente de Dios tiene es simplemente permitir y dejar que Dios sea Dios. Confiar en Él, en su plan, en su tiempo, en su juicio, en sus medios de gracia y sus medios de construir su reino. Pero ¿saben qué? Esta parábola que cuenta Jesús absolutamente confirma que ese es el reto más grande que tú tienes y que yo tengo. Porque mira, Él cuenta una historia que te deja frustrado, enojado. Absolutamente piensas que este granjero es un tonto, un loco. ¿Cmo puede hacer esto? Porque mira, cuenta una historia y ¿cómo empieza la historia? Tal y como casi la semana pasada, ¿no? Empezamos con un sembrador que va a su campo y empieza a sembrar buena semilla, ¿sí? Pero aquí es a donde las dos historias se desvían, se apartan. Porque contrario al sembrador de la semana pasada, este sembrador
no es como la niña que viene y está tirando los pedales de rosas en una boda, ¿no? Antes del servicio, simplemente regando la semilla por todas partes, no importa dónde caiga esa semilla. No, este sembrador, este granjero, este que tiene el rancho aquí, él es muy cuidadoso. Él tiene en su mano la semilla y él aprecia mucho la semilla. Él toma mucho cuidado que esté buena esa semilla y luego él toma mucho cuidado de plantar, de sembrar esa semilla precisamente a donde él piensa que va a dar fruto. Y todo lo que vemos de este sembrador aquí, de este que tiene su tierra, parece que él ha trabajado con sus obradores mucho, ha trabajado la tierra, pero muy duro. Y están absolutamente cansados después de ir y trabajar esa tierra y ladrarla y quitar toda y sembrar las semillas y el trigo para que todo salga bien y asegurar especialmente que no hubiera ninguna sola hierba en ese campo. Entonces ahí se quedan este hombre y estos trabajadores, pero completamente tirados. Pero ¿qué pasa? Un enemigo, cobarde, pero de los más cobardes, y viene en la noche y bien calladitamente y cuidadosamente empieza a sembrar una mala hierba. Lo que está sembrando es lo que se llama cizaña. ¿Sí han escuchado de eso? Es un pasto tóxico, pero el tallo de ese pasto parece igualito al trigo. Y mientras está creciendo el pasto, no puedes notar la diferencia. Es una réplica, pero absolutamente casi al par. No vas a poder distinguirla. Hasta que ya salga la espiguita, la frutita. Entonces ahí ya se nota la diferencia. Porque la cizaña tiene una frutita negra y está cubierta con un hongo tóxico, que si lo come uno, se enferma. Y esta hierba mala, este veneno, está creciendo juntito al trigo. Completamente lo contrario de un trigo que da vida. Los trabajadores, cuando sale la espiguita, la frutita, inmediatamente reconocen lo que ha pasado y que se alarman y se asustan y le dicen al Señor: Señor, pero ¿a poco no tú sembraste una buena semilla? ¿De dónde vino esta mala hierba? Y luego aquí es a donde ellos hacen la pregunta más lógica, la pregunta que realmente es retórica, porque es tan obvia la respuesta que realmente pues ni uno tiene que responder a esta pregunta. ¿Quiere, Señor, que vayamos nosotros y arranquemos la hierba? ¿Y qué es lo lógico? ¿Qué es lo absolutamente que se siente correcto? Pues claro que sí. ¿Cómo no vas a arrancar esa hierba mala que es un veneno para el trigo? Sembrador, ¿qué lógica hay en permitir que una hierba que rechaza a Cristo, una mala hierba que por su comportamiento de incrédulo desvía al trigo cristiano de la palabra? ¿Qué sentido tiene que una hierba que rechaza la palabra, que se burla de la Biblia, que se burla de los cristianos, que tuerce las escrituras, viva juntito y crezca junto con un trigo? De modo que la vida de por fuera es igual de bendecida o dichosa, aún más a veces. Aún más, una hierba incrédula tiene una vida mejor que un trigo. ¿Qué sentido hay en eso? Arranca la hierba, porque como dice Pablo,
la conducta mala corrompe al buen carácter. Arranquen la hierba, échenle el spray a matar la hierba o siquiera castigarla un poquito para que esa hierba sepa que realmente la Biblia es verdad y a esta gente cristiana son los hijos de Dios, para que la hierba pueda glorificar en su debido tiempo al Señor. Échale siquiera un spray aquí de una justicia instantánea. Pero ¿qué es lo que dice el sembrador cuando los obreros le preguntan eso? No. Dejen la hierba crecer. Dejen que la hierba crezca fuerte, sana, tan alta estatura como el trigo. No toquen la hierba, no la toquen. Pero Señor, no se va a dañar el trigo. Si dejas la hierba que crezca, la hierba va a hacer lo que la hierba hace, y eso es tomarse cargo de todo el campo. Te lo dije. Te lo dije. La cosa más difícil, el reto más grande que nosotros cristianos tenemos es de confiar en la sabiduría de Dios. Es de aceptar que Él es Dios y Él tiene el conocimiento y nosotros no, porque para nosotros, wow, se escucha esto completamente ilógico. ¿Sí o no? Es una batalla. Es una batalla vivir en este mundo y seguir confiando como cristianos en la sabiduría de nuestro Señor, en su amor, en el plan que tiene para nosotros. Pero ¿saben qué? Me pongo a pensar esto. Precisamente aquí, cuando nosotros estamos luchando, cuando estamos teniendo este reto de confiar y dejar y permitir que Dios sea Dios y que Él haga sus cosas de su manera, con su sabiduría, a donde Dios más se encuentra confiable, digno de confianza, porque aquí demuestra un amor, una sabiduría, una paciencia tremenda para nosotros. Fíjate bien. ¿Qué es lo que revela de tu corazón y de mi corazón? Cuando pedimos que el Señor traiga una justicia instantánea y no tanto su misericordia instantánea a otra persona que nosotros hemos visto que es una persona mala. ¿Qué es lo que demuestra eso de tu corazón y mi corazón? Cuando queremos que Dios traiga una justicia, sí. Demuestra que realmente en el corazón de corazones, en nuestros corazones, es una cizaña. Porque también ese pensamiento es un pensamiento tóxico que nace del pensamiento que ya que soy cristiano, cristiana, ya no soy tan pecaminoso como tal fulanito. Que ya que soy creyente, ya no soy tan inherentemente malo y inherentemente descarriado como esa persona que yo declaro o veo como una hierba. ¿Pero qué es eso? Eso no es Cristo justicia, eso es una autojusticia. Eso es verse a sí mismo más grande que actualmente uno es, y eso es tan tóxico y tan venenoso que la incredulidad propia. Pero mira cómo nos trata nuestro Dios. Mira qué paciente, qué cariñoso, qué hermoso, porque Él no toma su spray de justicia instantánea y nos echa gotas de spray a nosotros. No, ¿qué es lo que hace? Cada pensamiento que Él tiene, cada plan que Él tiene para nuestro futuro, cada
cada cosa que Él hace es simplemente para nuestro bien, para nuestra salud, para nuestra vida espiritual. Todo lo que hace. ¿Ves aquí en el cuento cómo saca esto Cristo Jesús en una manera hermosísima? ¿Por qué dice el sembrador que no corten la hierba antes de la cosecha? ¿Por qué dice esto? Porque si corten la hierba, no la corten. ¿Por qué? Dice. Porque quizás dañen al trigo. Es lo que dice. No la corten porque si arrancan la hierba, quizás van a arrancar con ella el trigo. En otras palabras, lo que Dios tiene en mente es nuestro bien. Y Él hace todo. Cada plan que Él hace, cada riesgo que Él calcula, cada decisión que Él calcula, tiene nuestro bien en mente. Y es tan bello, pero por muchas maneras, en muchos diferentes niveles, pero sobre todo en este. Quiero que se fijen ahorita el cariño, el amor, la pasión que Cristo, el sembrador, tiene para ti y para mí. En la vida, uno que tiene un terreno y quiere levantar una cosecha, ¿qué es la meta para ese granjero? ¿Qué es el propósito? Sacar una cosecha grande, ¿sí? Porque eso es, al fin y al cabo, lo que le va a traer su dinero a ese granjero. Esa es la meta, ¿verdad? Entonces, si la meta es tener una cosecha tan grande, y si arrancar la hierba va a producir esa cosecha grande, pues arránquenla, y si arrancan unos tallitos de trigo, pues que lo sea, porque pues al fin y al cabo vamos a sacrificar unos trigos para poder tener un terreno limpio de hierbas y una cosecha más grande. Eso es lo que un granjero dice. Pero mira este granjero. Él dice, no toquen a esas hierbas, porque quizás en tocarlas a ellas van a dañar el trigo. O sea, este sembrador no se preocupa por un dinero que le va a venir en una cosecha. Él se preocupa por cada tallito de trigo. Y él no quiere perder ni un solo tallo de trigo. Es tan absolutamente maravillosamente loco como un pastor que deja 99 ovejitas en el campo y sigue a buscar una sola. O sea, Cristo permite que nosotros seamos rodeados a veces por hierbas tóxicas porque Él está preocupado por cada uno de nosotros y Él no quiere que nos dañemos para nada. Y lo demuestra, Dios demuestra este amor. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque sabemos esto, que nuestro Padre Celestial en su amor por nosotros sembró su trigo más precioso, un tallo de trigo absolutamente santo, absolutamente puro, quien es Cristo, su único Hijo. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Él permitió que esas hierbas crecieran y lo rodearan y persiguieran a ese triguito. ¿Y sabes lo que hicieron? Pues ya saben, le jalaron a ese triguito, jalaron tratando de arrancarlo y le arrancaron la barba. ¿Tú sabes lo que le llaman ahí al pelito del trigo? De la espiguita, se llama la barba. A este trigo le jalaron la barba y luego lo trataron de cortar con el chicote y luego lo arrancaron de la tierra, de sus raíces, y no simplemente lo amarraron, pero sino lo clavaron en la cruz, y allí el Padre lo quemó a él para que hoy en día tú y yo estemos aquí plantados como espiguitas, tallitos de trigo. Y luego Cristo viene en su ternura y en su cuidado por cada uno de nosotros, que nos toma en sus manos en el sacramento de la Santa Cena. Y allí individualmente
nos alimenta el alma con su amor y nos toma en sus brazos y nos dice, sí, mira, así es. Es como si Cristo nos dijera en la Santa Cena esto: tú eres el único tallito de trigo que yo logré salvar en este mundo, pero lo hice. Yo morí por ti y yo te voy a cuidar a ti individualmente, personalmente, hasta que tú llegues a mi lado en el granjero. Y luego aquí Cristo pone esa promesa tan hermosa en verso 36. Véalo rapidito. Cómo Cristo despide a la gente, toma a sus discípulos en su casa y es como si nos sentara en su regazo como niños y nos contara, nos dijera, vendrá el día cuando yo enviaré mis angelitos. Ellos vendrán y quitarán de tu vista, quitarán de tu presencia todo lo malo y yo te voy a llevar conmigo a mi cielo, a mi granero hermoso, a vivir con mí para siempre. Eso es la grande promesa que nos da Cristo Jesús. Así que cualquiera que tenga oídos, que oiga. Dejen que Dios sea Dios. Confíen en Él, en su plan, en su manera de trabajar todo en este mundo y en de crecer su reino de acuerdo a sus medios. Finalmente, les quiero poner un abono de fósforo, nitrógeno, para alimentarlos, para que sean unos tallos de trigo, pero bien sanitos, bien fuertes y permanezcan. 4 puntos, rapiditos. Punto número 1, de la parábola. Quiero que lo piensen muy bien. Nunca hay que pensar que en venir a la iglesia vamos a encontrar gente absolutamente pura, que solamente van a ser amorosa, solamente van a ser cariñosas, solamente van a ser absolutamente bella. La realidad es esta, que en la iglesia como en el mundo vamos a encontrarnos con gente con quien chocamos. Vamos a encontrarnos con gente realmente que es tóxica. Ellos para nosotros tal como nosotros para ellos. Vamos a encontrar gente que van a hablar mal detrás de nosotros en las casas o lo que sea, que van a chismear, todo eso. No es bueno, pero es la realidad. Porque somos pecaminosos y aparte de eso, hay hierbas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Esto. Amemos al prójimo a todo dar, como si, wow. Y proclamemos fielmente la palabra, porque sabemos que la palabra es la que tiene el poder milagroso de convertir una hierba a un trigo, o de mejorar el trigo para que se ponga más sanito y más bueno. Punto 1, ¿ok? Así no se van a desilusionar, no se van a decaer y desalentar cuando vean cosas que pasan en la iglesia. Punto número 2, relacionado pero un poquito distinto. Cuando veamos que hay cosas en la iglesia que sí no son buenas, vemos comportamiento malo, la gente está hablando de una manera no tan digna, hay choques, hay peleas, hay combates, lo que sea. Hay que hablar la verdad y hay que llamar el pecado pecado, definitivamente sí. Pero lo que tenemos que tomar cuidado es esto, que nosotros no tratemos de tomar la posición y el rol, el papel de Dios y tratar de leer las mentes y juzgar corazones. Eso Dios no los ha dado a nosotros. Nosotros no tenemos ni las cualificaciones ni la responsabilidad de juzgar el corazón de la otra persona. Lo que nosotros podemos hacer, lo único que podemos hacer y que tenemos que hacer es juzgar el fruto, porque dice Cristo, por el fruto conocerás a tal y tal persona, por la fruta de la palabra, por la fruta del comportamiento. Y cuando vemos algo incorrecto, de nuevo, venir con la palabra y poner en juego una disciplina amorosa, o sea, buscar a la persona con cariño, con la palabra,
para que esa persona reconozca su mal, se arrepienta y los ganemos a el hermano y a la hermana. ¿Sí? Punto número 2. Punto número 3 de esta parábola. Tengan una esperanza viva. Vean hacia el futuro y reconozcan que pronto vendrá el día cuando Cristo vendrá por ustedes. Cuando Él vendrá a juzgar a este mundo y Él arrojará al infierno todo lo malo, todo lo que absolutamente nos corrompe y nos daña. Y Él nos va a llevar a su cielo. Vivan con esa gran esperanza. Órenle al Señor por ese día y hasta ese entonces permanezcan fuerte en Él, con confianza, recibiendo las dificultades de la vida con valor, con resistencia, reconociendo que Él está con nosotros. Y punto número 4, finalmente, sabiendo que este domingo estamos más cerca al fin que el domingo pasado, hay que seguir aprendiendo esa lección del domingo pasado, del sembrador, la parábola del sembrador. Es decir, que nosotros sigamos siendo esos Johnny semilla de evangelios, sembrando locamente, abiertamente, con todo lo que tenemos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje de perdón, reconociendo que por ese mensaje más y más trigos van a ser sembrados aquí en esta tierra. Queridos, dejen que Dios sea Dios. Él es sabio, Él sabe cómo hacer las cosas, Él va a manejar todo bien para tu vida y para la mía. Él va a hacer lo que Él va a hacer y eso es perfecto. Nosotros que seamos sus siervos fieles, que nosotros lo obedezcamos, lo sigamos y luego tengamos una gran confianza que vendrá el día cuando por su gracia veremos una cosecha hermosísima.